Con sabiduría se construye. Estamos hablando de edificarnos en Cristo Jesús, edificar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y con sabiduría se construye. Así lo dice el Proverbio 24, 3 y 4. Que dice, con sabiduría se construye la casa. Y aquí el contexto es un hogar, una casa, donde está papá, mamá y los hijos. Y la palabra dice que con sabiduría se va a edificar, se va a construir esa casa. Pero nosotros somos la casa, el templo del Espíritu Santo de Dios. So, de una manera directa o indirecta, con sabiduría se construye nuestro hogar, nuestra casa, la morada del Espíritu Santo de Dios. Ese es el principio para construir la casa. Y con inteligencia, que es prudencia, se ponen sus cimientos, las bases. Y con conocimiento se llenan los cuartos, las habitaciones, de objetos valiosos y de buen gusto. Es casi como una fórmula, ¿no? El Señor dice, ¿quieres construir una casa linda, fuerte, sólida y hermosa? Bueno, ahí está la receta. Sabiduría, inteligencia, que es prudencia, y conocimiento. Esas son las tres cosas que necesitamos en orden para edificar o construir un hogar sólido, con cimientos sólidos, fuertes, con bases fuertes, que no se caen por cualquier viento o cualquier zorra se monte en la tumba. Y con sabiduría se comienza y luego se llena con conocimiento los cuartos de objetos valiosos y de muy buen gusto. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Porque vemos aquí que con sabiduría se construye la casa. ¿Qué es sabiduría, Pastor Omar? Antes de definir qué es sabiduría, deberíamos entender que existen dos tipos de sabiduría. No toda la sabiduría es de Dios. Está la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La mayoría de gente que claman ser sabios, muchas veces sí son sabios bajo el entendimiento que es una sabiduría mundana. Esto lo podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17, donde se hace el contraste de esta sabiduría del mundo y esta sabiduría de Dios. Dice Santiago 3:13 al 17, si ustedes son sabios y entendidos, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo las buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. No forman parte de esa sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, egoístas. También habrá desorden y toda clase de maldad, dice. Versículo 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene de lo alto de nuestro Dios es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esa es la sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios es tan contraria a la sabiduría del mundo que no hace ni sentido, hermano. ¿A poco sí hace sentido? Mire lo que dice. Sin embargo, la versículo 17, la sabiduría que proviene de Dios, el ser sabio, la sabiduría que Dios me da. Entonces, cuando yo estoy en mi casa, le digo, Señor, dame sabiduría, hazme sabio. El Señor está diciendo, ok, ante todo hay que caminar en santidad, Omar. Hay que vivir en santidad, Omar. Hay que vivir en pureza. Tienes que apartarte de la maldad, Omar, porque ante todo es pura. No está contaminada con el pecado, no está contaminada con la envidia, el chisme, el egocentrismo, con las peleas. No está contaminada. Y también ama la paz. Alguien que es sabio es alguien que busca la santidad de Dios, vivir apartado para Dios y busca la paz. El sabio es un hombre que camina en paz, para con él mismo y paz para con nosotros.
Siempre es amable y dispuesto a ceder ante los demás. No, pase usted. No, después de usted, decía el profesor Girafales, no. Pase usted, no, después de usted. Es amable, disponible a ceder a los demás. ¿Está llena de qué? De compasión y del fruto de buenas acciones. Es una sabiduría que no muestra favoritismo y siempre es sincera. Es tan contraria a la sabiduría que pedimos. Muchas veces pedimos sabiduría para hacer un negocio o para hacer algo, y está bien que pidamos esa sabiduría, pero tengamos en mente que la sabiduría de Dios siempre cede, es compasiva, es amable, está dispuesta a ceder a los demás, está llena de buenas acciones. No es una sabiduría que viene con favoritismo, y también es una sabiduría que es siempre sincera. Esto significa ser sabio delante de Dios. Esto es ser sabio delante de Dios. Alguien que camine con estos rasgos, podemos decir que es una persona sabia delante de Dios. Y a primer brochazo, si así se lo podría decir, pareciera que, ¿dónde está la bendición en todo eso? Pero cuando vemos a la luz de la palabra que Dios da favor y gracia y poder al humilde, entonces vemos la sabiduría de Dios en acción. ¿Se da de cuenta? Aisladamente pareciera, bueno, en eso no hay nada de sabiduría. Yo no creo que con eso me voy a hacer rico. Bueno, el sabio no busca la riqueza tampoco. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere usted? ¿Riqueza o bienestar? O wealth, o riqueza, o richness. ¿Qué queremos en la vida? El sabio es como Salomón. Dios lo bendice con sabiduría, no porque la pidió. Él hace un sacrificio sobrenatural. 1000 vacas, becerros, toro, mata esa noche como sacrificio para comenzar el servicio. 1000 vacas. Esa noche, mire lo que sucede, iglesia. Mire lo que pasa. Bien interesante la palabra de Dios. Se va a dormir. Se va a dormir como cualquier otra noche. Y en sus sueños, tiene un sueño donde Dios le dice: mi hijo, pídeme lo que quieras, porque el sacrificio que me diste, ese fue uno sobrenatural. Ese sacrificio, mira, ahora sí que me tienes contento. No lo dice así, ¿verdad? Pero lo estoy parafraseando, porque pareciera que fuera así, ¿verdad? Y le dice en el sueño, este está dormido, se fue a dormir. Le dice: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice: dame sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. No le dijo: dame sabiduría para ver cómo lo vas a hacer con este aquí, dame sabiduría para darle en la torre a aquel, dame sabiduría para hacerme millonario, dame sabiduría para ver qué invento saco. No. Fue una sabiduría que no buscaba lo suyo, que no era egoísta, que no era envidiosa, una sabiduría pura que busca el bien y el paz de los demás, que es amable, que está dispuesta a ceder. Y le dice él: dame sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. ¿Qué le contestó Dios? Porque no me has pedido ni riqueza ni poder, te voy a dar la sabiduría. Y no solo eso, sino que todas las cosas demás. ¿Y qué pasó? Y se despertó. Dijo: wow, anoche tuve un sueño, se lo voy a contar al pastor. No dijo eso. No dijo eso. Pero ¿sabe qué pasó? A los días hubo un problema. Dígale: ¿qué tal? Hubo un problema. Dice: no, yo tengo mucho de eso, no uno. Hubo una situación. Él ya era rey. Y vienen y le traen 2 mujeres un niño, porque vivían juntas y habían dado a luz al mismo tiempo, muy cercanamente. Y en medio de la noche, una de ellas por accidente se voltea y ahoga al niño y lo mata. Cuando ve lo que hizo, viene y lo cambia. Le quita aquella el vivo y le pone el muertito ahí. Cuando aquella se levanta y le ve que nada, se murió, ay, mi nene. Y cuando le empieza a observar bien, no parece como el mío. Yo sé que está chaparrillo, pero ¿cómo que no? A ver. Y dice: no es el mío. Y va y le ve el de la vecina y dice: este es el mío. Y la otra dice: ¿cómo crees? Y empieza la riña. Se lo llevan con aquel que tuvo el sueño. ¿Se acuerdan el que tuvo el sueño? Salomón. Se lo llevan con Salomón y sin Salomón.
Esta dice que es el tuyo, esta dice que es esta, que vas a ser rey. Y este hombre, porque ahí es donde se manifestó la sabiduría de Dios. Por eso que cuando oramos a Dios, nuestras oraciones no van en vano, querida iglesia. No van en vano. Lo que pasa es que hay un proceso que nosotros no lo vemos. Y a veces pensamos que las cosas caen hasta ahí, hasta el techo llegó y nada pasó. No, no es así. Se lo llevan a Salomón. Y dice Salomón, oh, tú dices que estudia y tú dices que estudia el bebé, ¿verdad? Ok, tráemelo acá. Ponémelo aquí, tráeme la espada. Y manda a pedir una espada. Y dice, bueno, hay que hacer lo justo. Te voy a dar la mitad a ti y la mitad a ti. Y levanta para cortar al niño por los dos. La madre de naturaleza, no lo maten. No, que se lo quede ella. La sabiduría de Dios que le dio esta, le digo, esta es la madre, dáselo a ella. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Cuándo se reflejó? Tuvo un sueño, pero se reflejó a los días. Hoy Dios le va a impartir sabiduría. Créalo, recíbalo. No se le pase. Diga, amén, lo creo, Señor. Porque quizás no le viene por un sueño, pero le viene por una palabra impartida. Usted reciba la sabiduría de Dios. Y de ese momento, este hombre fue conocido como el hombre más sabio. Ahora, desde el punto humano, se llama sabio o tenemos como sabio a alguien que ha alcanzado muchos estudios académicos y que posee un amplio currículo en su portafolio. Oh, este tipo es sabio. Mire las escuelas que fue, cuántos títulos tiene, mira la experiencia que tiene. Y se considera como una persona sabia bajo ese contexto. Mas Dios no mide la sabiduría desde esa óptica, desde ese punto de vista. No es Dios así. Sino que Dios aprueba el conocimiento de la vida del hombre cuando estos se ejercen bajo el régimen de valores morales y virtudes espirituales. Ahí es cuando se sabe quién realmente es sabio. No por el conocimiento bíblico o los conocimientos académicos o por los logros o por tus posiciones sociales. Eso dice que eres sabio. No para Dios. Dios dice, sabio es aquel que cuando pasa por la vida, su sabiduría está sujeta o se ejerce bajo valores morales y virtudes espirituales. Cuando se ejerce así. La sabiduría humana está llena de ¿qué? Ahí lo repite varias veces en Santiago. Envidia amargas y ambiciones egoístas. Envidias y egoísmo. Es lo que marca la sabiduría humana. Está llena de eso, de envidias y ambiciones egoístas. Esa es la sabiduría humana, que busca estudios y busca aprender más, no para compartir más, hermanos. Si fuera así, vivimos en la era del conocimiento. Hay conocimiento, hey Google, ¿cómo se hace esto? Hey Google, ¿cómo se cambia una llanta? Hey Google, ¿qué dijo Platón en tal siglo? Hey Google, ¿pero de qué nos sirve tal conocimiento, iglesia? ¿Hay menos hambre? ¿Hay menos guerras? ¿Hay menos violencia? ¿De qué nos sirve ese conocimiento? Ese conocimiento ha servido para dos cosas, envidias y egoísmo. El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Esa es la sabiduría humana, que busca conocimiento no para edificar a otro, no para bendecir a otro, sino para ellos mismos tener más y ganar más. Esa es la sabiduría humana, que no lleva a ningún lado, trae desorden y todo tipo de maldad. Esa es la sabiduría humana, que busca solo su beneficio, busca solo lo suyo. Es una vida llena de egoísmo, egocentrismo y de vanidad, de vanidades. Ahora, la sabiduría que proviene de Dios, ahí está. Ante todo, es pura y también ama la paz. Siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de las buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esa es la sabiduría de Dios que para muchos no hace sentido. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a que la sabiduría es lo que te mueve hacia adelante.
en un ámbito carnal, un ámbito de lo que se ve y no de las cosas espirituales. Esta sabiduría de Dios la caracterizan dos cosas: la compasión y el fruto de buenas acciones. Una persona sabia está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo se enfoca del hoy y mañana, aunque nada nos llevamos. Y esto creo que no es noticia para nadie, ¿verdad? Que sin nada venimos y sin nada nos vamos. Y si usted dice que me manden todo mi dinero, va a ser como aquella mujer cuando el esposo murió. Le dijo: mi amor, cuando me muera, pon todo mi dinero ahí. Y la esposa le dijo: claro que sí, mi amor, todo tu dinero te lo voy a poner ahí. El viejo murió, le rayó un cheque y le dijo: aquí está todo tu dinero, viejo. Y le dejó todo el dinero ahí en un cheque. Así es la sabiduría humana. Construimos palacios como que si eternamente vamos a vivir aquí. Vivimos como que si este es el fin de todo y el consumismo de todo, cuando la verdad somos seres espirituales que hoy estamos y mañana ciertamente pasaremos a una eternidad. Y nuestra decisión y nuestro comportamiento depende del futuro de nuestra eternidad. En Romanos 1, versículos 21 y 22, mire cómo lo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Diciendo: oh no, nosotros sí sabemos, la solución es la educación, la solución es el libre albedrío, la solución es haz lo que tú quieras. Y dice el Señor: profesando ser sabios, se hacen necios. Necios porque no entienden a la luz de la palabra la verdadera sabiduría. El índice de inteligencia, por alto que sea nuestro índice de inteligencia, debemos procurar desarrollar con toda humildad todo índice de inteligencia que tengamos, todo logro que tengamos en la vida, debe ser puesto al servicio del Señor siempre. Todo logro, sea un logro pequeño, porque con lo pequeño el Señor nos comienza, o sea un logro inmenso, eso debe ser puesto delante del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la sabiduría habita con los humildes. Hay una frase que encontré en internet que quisiera compartirla con ustedes. Próximo slide. El hombre ha adquirido mucho conocimiento y poca sabiduría. Mucho conocimiento, pero la poca sabiduría de Dios. Poca sabiduría de Dios. Si fuéramos más sabios, se mostraría en la manera que vivimos y no se mostraría en el hambre y la sed y el malestar que está allá afuera en la sociedad que vivimos. La Biblia dice que una casa se edifica con sabiduría, iglesia. Vivimos en tiempos donde la familia está siendo atacada en gran manera. Por todas las áreas, los jóvenes, los padres, los esposos, las esposas, los hijos están siendo atacados en gran manera. Hoy más que nunca necesitamos el consejo de la palabra de Dios para permanecer firmes como familia. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, al consejo de Dios, recibirla, así como el proverbio que comenzamos, el proverbio 2:4, 24, 3 y 4, y sí, Señor, dame sabiduría, Señor, para edificar mi casa y aferrarnos a esa sabiduría de Dios, hoy más que nunca. Y sabemos que hay dos tipos de sabiduría ahora, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, que hoy le pidamos a Dios la sabiduría de Dios. Ahora, ¿a dónde comienza la sabiduría de Dios? Proverbio 1:7, ¿qué dice? Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría de Dios, porque ahora sabemos que hay dos. El principio es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra versión dice los necios. Aquí dice la palabra insensato. Otra dice los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora usted preguntará, Pastor Omar, ¿qué es el temor de Jehová? Y hoy se lo traje en una frase. Ahí está. Es reverencia a Dios. Ese es el temor de Dios.
Reverencia a Dios. ¿Qué es reverencia a Dios? Es una actitud de profundo respeto, amor y honra que le tenemos a Dios. Una actitud de profundo respeto, amor y honra. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, respetarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Eso es reverencia. Eso es el temor de Jehová. Y ahí comienza la sabiduría. Cuando tenemos reverencia a la palabra de Dios, cuando hay una reverencia para las cosas espirituales, hay un respeto, hay un amor, hay una honra. Cuando se expresa gratitud y se obedece, usted está teniendo reverencia para con su Dios. Y ese es el principio de hacernos sabios para con Dios. La reverencia es algo que se puede ver en el mundo secular. Ejemplo, yo caminaba con mi abuela íbamos a hacer mandado, yo llevaba una bolsa. Y mi abuela, yo venía con una bolsa ya medio pesada, hermanos. Ahí venía el mandado, ¿verdad? Porque no teníamos la canastita aquella, íbamos nosotros a cargarla. Y no llevaban una bolsita de Walmart, sino que era una bolsa grande. Ustedes quizás los que viven en México conocen esto también porque lo he visto allá. Y ella se paraba a hablar con alguien, con una vecina, con una comadre. Y ahí estaba yo con las bolsas. Y la plática de lo mejor. Y yo aquí tratando de decirle, abuela, vamos. Pero por reverencia. Que yo interrumpiera a mi abuela. O que yo me cruzara por medio de la conversación para decirle, abuela, ahí te miro en la casa. Hermano, solo con la mirada, ya con eso tenía. ¿Por qué? Porque había una reverencia. Me acuerdo en una ocasión que me le atravesé a un señor en su carro y le saqué un susto al señor. Porque yo andaba con una bicicletilla por todos lados. Y casi, él iba saliendo y yo me la atravesé y casi me golpeaba. Fue y le dijo a mi abuela, mira, aquel casi me lo llevó por medio. En vez de mi abuela estar preocupada por mí, ¿sabes qué hizo? ¡Me dio! ¿Cómo te le atravesaste? Bueno, abuela, pero es que yo no quería atravesármele. Pero eso habla de una reverencia, de que aunque aquel era otra persona, había un respeto, una honra, una gratitud que se ha perdido en gran manera. Yo me acuerdo todavía que la gente pasaba por la iglesia de la ciudad y se presinaba. Pasábamos por la iglesia y la gente... Y uno de niño, pues, ¿qué trae? Pues, ¿qué todo este burro que están haciendo? Pero era una reverencia, un respeto al Padre. Se le besaba la mano y yo decía, pero ¿qué onda con este? Sí, era una reverencia que existía para las cosas de Dios que se ha perdido totalmente. Y esto es un reflejo de la reverencia que tenemos para con Dios, que se ha perdido esa reverencia a Dios. Se ha perdido la reverencia a la palabra de Dios. Se ha perdido el respeto, el honrar, el expresar la actitud y el obedecer sus mandamientos. Lamentablemente se ha perdido la reverencia, que en otras palabras se ha perdido el temor a Jehová. ¿De quién es Él? A mí me parece sumamente interesante. Gracias a Dios que no voy a las cortes mucho. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque uno no va a ir a visitar a nadie ahí, ¿verdad? O todavía no hemos ido a visitar a nadie, quizá en el futuro, pero ahorita vamos no porque queremos. Pero dentro de una corte uno se sienta, más de entrar el juez, todo el mundo se levanta. Y él dicta cuándo nos sentamos. ¿Cómo la ven? Y luego nos sentamos. Él es el único que tiene la palabra. Para acercársele y hablarle a él. Hey juez, ¿cómo estás? No, ¿qué juez, cómo estás? Hasta ahí llegaste, para afuera saquen a ese. No puedes llegar con camisetas, no puedes llegar con chanclas. Hay una reverencia para este ser humano. ¿Por qué? Porque posee una autoridad. Y esto se trata de autoridad. La reverencia que le tenemos a Dios, iglesia, es por la autoridad que Él posee. Porque ¿quién es Él? Por el poder que descansa en Él, es que le tenemos ese respeto y hay que hay esa reverencia sobre Él. Porque sin Él, y si no fuera por Él, este mundo se detiene en este momento. Pero estas cosas, lamentablemente, se están perdiendo más y más y más. Y lo más tremendo y lo más triste es que la clave para edificar un hogar, reverencia a Dios. Y nosotros como padres
tenemos la responsabilidad de mostrarle a nuestros hijos la reverencia para con Dios. Fundamentalmente tenemos un problema de temor a Dios en la sociedad. Y no solo en la sociedad, sino también en la iglesia. Eso es fundamentalmente. Esto explica, porque no hay temor de Dios, porque no hay reverencia, esto explica tanta infidelidad, mentira, divorcio en los matrimonios. Y estoy hablando de la iglesia. Porque no hay reverencia de Dios. La gente vive en pecado, vive como le da la gana. El temor de Dios es algo que se aprende, así como lo estamos aprendiendo esta mañana. Es algo que se cultiva y se desarrolla con el tiempo. Es algo que no es algo que se toma una aspirina y ya. No es algo que sucede automáticamente. No, uno lo aprende, uno lo asume, uno lo practica. Tiene que ser desarrollado con el tiempo. El temer a Dios es esencial. Es esencial tener reverencia para con Dios. ¿Por qué? Porque usted puede estar viviendo en adulterio y sirviendo a Dios. Pasa todo el tiempo. Usted puede estar viviendo en desobediencia a Dios y sirviendo a Dios. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque no hay reverencia a Dios. No hay temor de Dios. Hay una ocasión en el siglo XV, Martín Lutero, el reformista, el gran reformista, que cuando él le tomaba que hacer la Eucaristía, que es la Santa Cena, que es la próxima semana, que vamos a estar ayunando viernes, sábado y domingo, por favor, una disciplina necesaria, no es fácil. Si fuera fácil, pues fuera fácil, pero no es fácil. Es una disciplina que trae beneficios espirituales y físicos, muy esencial. Mire, si usted cree que en lo físico hay beneficio, en lo espiritual hay mucho más beneficio. ¿Y qué pasa? Este hombre, cuando iba a dar la Santa Cena, dice que se congeló solo pensando en la gloria de Dios, que dijo que ya no pudo dar la Eucaristía, no pudo dar la comunión. Y era su primera vez que su papá lo sacó y le dijo: pero tú, ¿qué traes? ¿Cómo te congelaste? ¿Te dieron nervios? Y dice: no me dieron nervios. Tan solo en imaginar la grandeza de Dios en medio de nosotros, me congelé. Imagínense ese nivel de reverencia que había. Me acuerdo yo que cuando entraba alguien a una iglesia católica, hermano, yo estaba pequeño, yo me imagino que en los años de mi papá, en su juventud, eran todavía más drásticos. La gente se inclinaba ante la iglesia para entrar a una iglesia. Era un nivel de respeto, un nivel de reverencia que se ha perdido totalmente. El temor de Dios es lo que nos hace consciente de su presencia en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el temor de Dios nos hace conscientes de su presencia. Que no importa donde yo esté hoy aquí, mañana esté en Luisiana, o esté en Chicago, esté donde yo esté, el temor de Dios me dice: Omar, no peques, porque estoy aquí. Ese temor de Dios me hace consciente de la presencia de Dios. Y digo: oh, Omar, no te robes eso, porque yo estoy aquí. Omar, no mientas, porque yo estoy contigo, Omar. Omar, no cometas aquello, porque yo estoy contigo. Es el temor de Dios que me hace consciente de que Dios está conmigo. Y no solo eso, el Espíritu Santo a veces va un pasito más y te dice: y al que amo disciplino, hijito. Tú síguele para que vea que voy a sacar la chancla. síguele comportándote así. Y cosa seria, horrenda, dice la palabra, es caer en las manos de un Dios vivo. Eso dice el Señor: síguele. Es el temor a Dios, ese respeto que digo yo: no, ¿cómo yo voy a hacer esto? Si Dios está conmigo. Fue exactamente lo que le pasó a José. ¿Se acuerdan la semana pasada? Oye, ¿que te quieres acostar conmigo? No. ¿Cómo yo voy a hacer este gran mal contra mi Dios? El temor de Dios, iglesia, es lo que nos frena a pecar y nos lleva a vivir vidas santas. Y esto es sabiduría. El temor de Dios, que me frena a vivir como yo quiera vivir, mintiendo, robando, engañando, haciendo trampas. Pero el temor de Dios
me hace consciente de que Dios está conmigo. Porque cuando estamos en luchas y en prueba, ahí sí Dios está con nosotros. No, el Señor está. Pero cuando estamos haciendo nuestras tranzas, quién sabe si Dios está por ahí, ¿verdad? No, Dios está ahí. Y tenemos que ser conscientes y hacer lo recto delante de Dios todo el tiempo. Esto es lo que nos frena a pecar, el temor de Dios. Aquellos que no tienen el temor de Dios, aquellos que no tienen el temor de Dios, cantan bien, oran bien, ayunan bien, sirven muy bien también, pero viven mal. Pero viven mal. Porque no hay un temor de Dios que los frene. Es decir, hey, esa actitud no está bien. No honras a Dios con ese testimonio. Es el temor de Dios lo que nos frena. Porque cuando no hay temor de Dios, puedes tener el don de cantar, el don de orar, el don de ayunar, el don de servir, pero tu vida está mal porque no hay temor de Dios. Y esto se repite todo el tiempo. La palabra de Dios nunca falla. Somos nosotros los que fallamos. Los principios de la palabra de Dios siempre funcionan. Nunca han dejado de funcionar. Si dejaran de funcionar, la vida en que vivimos fuera un desequilibrio. Todo funciona porque existe leyes espirituales y leyes físicas, como la ley de la gravedad, ¿verdad? Eso es una ley que Dios estableció ¿para quién? Para su bien y para mi bien. Como la ley de la aerodinámica, es otra ley que está ahí. Quiera usted o no quiera, existe la ley de la aerodinámica. Está la ley de la termodinámica, que sirve para nuestro bien y para su bien también. Y por supuesto que está la ley de Kepler, no sé si han escuchado la ley de Kepler, entre otras leyes. Y todas estas leyes están establecidas en este mundo para su beneficio y para mi beneficio. Ahora, muchas de estas leyes nosotros ni tenemos idea qué son, pero están ahí para su beneficio y mi beneficio. Lo entendamos o no lo entendamos, iglesia, están ahí para nuestro beneficio. Así es la palabra de Dios. Hay palabra de Dios, leyes, estatutos y mandamientos, que lo entendamos o no lo entendamos. Si lo obedecemos nos vamos a beneficiar de ellos. Así de sencillo. Así funciona la palabra de Dios. ¿Qué dice el Proverbio 4:7? A ver, cuando lo ponen, ahí se le perdió. No dice que no lo tiene. Proverbio 4, 7 y 8 dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. No lo tengo ahí, discúlpenme. Pero dice, adquirir sabiduría es lo más sabio, es lo mejor que puedes hacer. Adquiere sabiduría. Entre todo lo que más haga y desarrolla buen juicio. Y el versículo 8 dice, si valoras la sabiduría, que es la palabra de Dios, que son los dichos de Dios, que es la palabra de Dios, ella te va a engrandecer. Abrázala y te va a honrar. Ahora sí se da de cuenta por qué el método humano no funciona, pero el método de Dios sí funciona, porque dice, adquiere sabiduría, sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Abrázala, valórala. Y dice, te va a engrandecer. Te va a engrandecer. Abrázala y te va a honrar, dice. Hay un pastor que se llama el pastor John Bevere. Tiene un libro que se llama Honra. Un hombre que ha escrito un libro de éxito. A mí me lo regaló un pastor de Brasil, un amigo de nosotros. Este hombre le preguntaron, pastor, ¿a qué usted le acredita su éxito? Él dice, eso está fácil. Dice, sí, ¿a qué? Dice, a adquirir sabiduría y a honrar la sabiduría. Y le preguntaron, ¿cómo está eso, pastor? Dice, yo empecé a orar por años. Señor, quiero sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y entre más sabiduría pedía, más me daba de cuenta de que Dios me ponía a prueba en mi humildad, en mi egoísmo, en mi egocentrismo. En otras palabras, este hombre decía, Señor, dame sabiduría, y el Señor le mandaba a alguien que lo ofendiera. Y a veces no iba muy lejos, buscaba a la esposa. Esto lo dice él.
Señor, Señor, dame sabiduría. Ah, ok, quiero que compartas con esa persona. Ay, no, de esa sabiduría no, Señor. Y dice que poco a poco fue entendiendo la sabiduría de Dios. Y cuando la puso en práctica, lo engrandeció y lo honró. Esa es la sabiduría de Dios. Hermano, es totalmente contraria a la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios no hace sentido ni para construir una casa. Pero cuando lo creemos y lo abrazamos en el nombre de Jesús, nos engrandece y nos honra. ¿Queremos crecer como iglesia? ¿Queremos crecer como familias y como personas? Por supuesto que sí, ¿verdad? Abrazamos la sabiduría. Abracemos la palabra de Dios, los dichos de Dios, las verdades de Dios. Honrémosla. Seamos conscientes de que Él está con nosotros y que si robamos o hacemos algo, Él está ahí, con nosotros todo el tiempo. Algo interesante, y con esto concluyo, algo interesante sucede cuando las personas vienen a los Estados Unidos de otros países. Estas personas llegan a los Estados Unidos y cambian de una manera muy interesante, y la pregunta es ¿por qué cambian? Muchos de ellos cambian cuando llegan a los Estados Unidos. Son las mismas leyes de México, son las mismas leyes de Panamá, las mismas leyes allá en Colombia, en Venezuela, en Brasil. Son las mismas leyes. No hay que tirar basura en la calle, hay que respetar los semáforos, los stop signs. Son las mismas leyes. Pero cuando están allá, yo estuve manejando en Argentina. Fui al norte y fui al sur. Parás en un semáforo en rojo, casi que te dan por atrás. Olvídese. Claro, uno viene acostumbrado, uno ve rojo y quiere detenerse. Pero si no viene carro, el de atrás, automáticamente te dice, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que está en rojo? Te dice él a ti. Y yo, sí, pues está en rojo. Pero es que no ves que no viene nadie, vuélatela. así están de chuecos. Entonces ya uno empieza a acostumbrarse. Entonces uno le baja tantito de velocidad y va llegando y sigue. Porque si me paro, el de atrás me va a pitar. Hasta me insulta. Pero cuando llegamos a los Estados Unidos cambiamos. ¿Por qué cambia la gente? En la mayor parte, ¿verdad? Porque siempre hay unos que vienen con sus malos hábitos y se quedan así y terminan en la cárcel. Pero ¿por qué cambiamos la mayoría de gente? Porque sabemos que hay consecuencia a la ley. Que si nos agarran, fácil nos dan un ticket. Segundo, no puede terminar en la cárcel. ¿Tienen miedo de qué? De la ley. Cuando nos venimos y convertimos en cristianos, eso es lo que sucede. No tiramos malas palabras. Porque el que está arriba te dice, te voy a dar un ticket. No maldecimos ni decíamos mal a otro, porque el que está arriba nos dice, yo te amo y te voy a disciplinar si sigues así. Cuando venimos a los pies de Jesús, comenzamos otra cultura y tenemos que ser conscientes que a Dios no se le pasa nada, hermano, y que Dios no va a disciplinar, bien disciplinaditos a veces. La palabra de Dios lo dice. Y que si más allá, si seguimos así en ese comportamiento, cuidado que no lo pone a dormir. Literalmente. Y hay más severamente donde Dios juzga totalmente. Debemos de cambiar. Debemos hacernos conscientes del Dios justo y poderoso que servimos y cambiar. Mire como dice Efesios 5:15 y con esto termino. Así que tengan cuidado cómo viven. Tengan cuidado, Dios está ahí. No vivan como necios, que se le ha dicho la verdad y la ignoran. No, vivan como sabios, que saben que es la sabiduría de Dios, que la notaron y que dicen, Señor, ahora ayúdame a vivir sabiamente. Esto me va a honrar y me va a bendecir y así voy a poder construir mi familia, Señor. Vivan sabiamente, tengan cuidado. Ahí donde estás, inclina su rostro y le pedimos a Dios sabiduría para edificar nuestro hogar, construir la casa.